Vamos a ver la complacencia pulmonar. Esto quiere decir qué tan fácil es que podamos expandir un pulmón, un alveolo. O sea, qué tan fácil es que al meter aire el alveolo se expanda, o bueno, todo el pulmón que está compuesto de los alveolos. Entonces, complacencia va a ser igual, la complacencia se pone como C, y esto es igual al cambio en el volumen entre el cambio en la presión. Entonces, esto se pone en una gráfica en donde en el eje de las X tenemos el cambio en la presión y en el eje de las 10 tenemos el cambio en el volumen. El cambio en el volumen. Entonces, recordemos que el alveolo lo que tiende, o bueno, el alveolo y el pulmón lo que tienden a hacer es colapsarse. Esto es, tenemos la cavidad torácica, digamos, esta es la cavidad torácica, tenemos la tráquea, bronquios, que se dividen en bronquios secundarios, terciarios y así hasta llegar a los alveolos. Aquí están los alveolos. Todo esto es el pulmón. Entonces recordemos que la tendencia del pulmón es colapsarse. Esto es porque el alveolo, a través de moléculas y de proteínas que tienen propiedades elásticas, como es la elastina, esto hace que el alveolo tienda a colapsarse por el elastic recoil, por el recoil elástico. Entonces el alveolo tiende a colapsarse. El alveolo y el pulmón tenderían a estar colapsados, no a estar inflados como los tenemos. Obviamente no los tenemos totalmente inflados, pero no tenemos el alveolo colapsado, sino que está en un porcentaje inflado. Entonces el pulmón a lo que tiende es a colapsarse, mientras que la pared torácica tiende a expandirse. Entonces el pulmón tiende a colapsarse y la pared torácica tiende a expandirse. Entonces estamos en un equilibrio, que de hecho ese equilibrio se alcanza cuando estamos en la capacidad funcional residual, que este está en otro video, las capacidades y los volúmenes están en otro video, pero cuando estamos en la capacidad funcional residual es cuando estamos en equilibrio entre que el pulmón se quiere colapsar y que la caja torácica tiende a expandirse. Entonces, por un lado, tenemos el pulmón que tiende a colapsarse y por otro lado, la caja torácica que se está expandiendo. Entonces, la suma es como estamos aquí, es tener al alveolo en un intermedio, o bueno, el pulmón en un intermedio, que no es ni está colapsado ni está totalmente expandido. Entonces, aquí esto es a lo que tienden y cuando le estamos poniendo aire al pulmón, cuando el paciente hace una inspiración, estamos metiendo más volumen, estamos expandiendo al pulmón. Ahora, hay pulmones que depende ya de la patología y así, pero hay pulmones o alveolos que son muy fáciles de inflar, o bueno, de expandir, y hay otros que son más rígidos. Entonces, esto es la complacencia. Complacencia es qué tan fácil es expandir un alveolo. Por ejemplo, bueno, pero vamos a poner una gráfica. La gráfica es más o menos así. Entonces, esto quiere decir que mientras vamos aumentando la presión, va aumentando el volumen. O sea, mientras vamos metiendo aire, pues el aire pues tiene presión, la presión atmosférica y así. Entonces, al meter aire, estamos poniéndole más presión al alveolo. Al poner presión, estamos expandiendo el alveolo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un alveolo, aquí está un alveolo. Ahora le voy a poner aire. Si le pongo aire, el alveolo se va a hacer más grande. Entonces, el alveolo va a estar más grande. Aquí le puse aire. Y le puedo seguir poniendo aire, entonces lo puedo expandir más. Entonces lo voy a expandir aún más. Ahora, la complacencia va a ser diferente para cada uno de estos alveolos en este mismo paciente. Porque una cosa es el cambio de complacencia entre un paciente y otra es el cambio de complacencia entre un alveolo de un paciente y de este alveolo más inflado de ese mismo paciente. Entonces, vamos a ver a lo que me refiero. En este caso, tenemos un alveolo y le pusimos aire. O sea, el paciente inspiró y el alveolo se expande. Entonces, digamos, este alveolo tiene cierta complacencia. O sea, es, digamos, en las unidades en las que se mide complacencia, tenemos que el alveolo se puede expandir en menor o mayor grado. Entonces ya, se expande el alveolo. Ahora, este alveolo que está ya expandido, si le metemos más aire, lo podemos seguir expandiendo. Pero este alveolo que ya está un poco más inflado que cuesta más trabajo inflarlo más. Entonces, este alveolo de este mismo paciente, este alveolo que ya está en un porcentaje más expandido que va a ser más difícil expandirlo que como fue tuvo cierto grado de dificultad expandirlo de aquí a acá. Y ya una vez que tenemos este alveolo expandido, cuesta más trabajo expandirlo. Mientras más expandido está, va perdiendo complacencia, va a ser más difícil expandirlo.
Entonces, esa es otra cosa. Mientras más inflado o mientras más expandido está el alvéolo, más difícil va a ser expandirlo más. O sea, esto quiere decir que pierde complacencia o va disminuyendo la complacencia. Mientras más expandimos al alvéolo, va perdiendo complacencia. Complacencia es que tan fácil es expandirlo. Si cada vez que lo vamos expandiendo cuesta más trabajo expandirlo, pues va perdiendo complacencia. Complacencia no es, digamos, el cambio total, o sea, no es qué tan inflado está, nada más es qué tanto nos cuesta inflarlo. Y mientras más inflado está, más trabajo cuesta inflarlo. Es como un globo, al principio, bueno, no al principio, pero ya una vez que estamos inflando el globo, primero es fácil inflarlo, pero mientras más grande va a estar el globo, cuesta más trabajo inflarlo. Entonces, mientras más expandido esté el alvéolo, más difícil es seguirlo expandiendo. Entonces va disminuyendo la complacencia mientras vamos inflando el alvéolo. Y esto fue nada más un alvéolo de un mismo paciente. Entonces, esto fue alvéolos en un paciente. Nada más pongo esta nota para no confundir con el otro caso, en donde tenemos alvéolos o pulmones que pueden ser más rígidos que otros. Por ejemplo, un paciente que venga con enfisema, sus alvéolos están destruidos. Bueno, tiene rotos los alvéolos, por eso tiene el enfisema. Y recordemos que el alvéolo tiene el elastic recoil, que ya lo había mencionado, es la tendencia a colapsarse. Entonces, si el alvéolo no se colapsa o no tiene la tendencia a colapsarse, porque tiene destruida la elastina y todo esto, si el alvéolo no tiende a colapsarse, pues es más fácil expandirlo. O sea, la caja torácica tiende a la expansión, y si perdemos el elastic recoil, si perdemos el elastic recoil, que es lo que hace que el pulmón tienda a colapsarse, pues es mucho más fácil expandir el pulmón. Y esto es la definición de complacencia, que tanto cuesta expandir el pulmón. Entonces, en un paciente con enfisema, tiene mucha complacencia, aumenta la complacencia. Esto quiere decir que es mucho más fácil expandir los pulmones de un paciente que va con enfisema. Ahora sí, aunque es mucho más fácil expandir este alvéolo, pues el paciente tiene el problema de que como se le están destruyendo los alvéolos, pues no tienen dónde hacer intercambio gaseoso y por eso se presenta con la dificultad respiratoria y todo esto. Pero bueno, esto está en otro video. Aquí lo importante es ver qué pasa con la complacencia. Entonces, los pulmones de los pacientes que vienen con enfisema tienen mayor complacencia, o sea, su alvéolo es más fácil expandirlo que un paciente normal. Entonces, si esto lo ponemos en una gráfica, el paciente con enfisema tendrá una gráfica como así, porque tiene mayor complacencia. Los alvéolos de este paciente que viene con enfisema, es más fácil expandirlos porque no tenemos el elastic recoil, que es lo que hace, o una de las cosas que hace que el alvéolo tienda a colapsarse. Entonces ya no tenemos el componente que hace que el alvéolo se colapse y tenemos la pared que tiende a expandir el alvéolo. Entonces, si le metemos aire, pues es mucho más fácil expandir este alvéolo del paciente con enfisema que ya perdió la tendencia a colapsar el alvéolo que de un paciente normal. Entonces, la complacencia aumentó. Y esto es al revés en un paciente que viene con enfermedad pulmonar restrictiva. Entonces, ahora vamos con las enfermedades pulmonares restrictivas. Eso fue enfisema, pero es para todos los EPOCs, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Como es el enfisema, el asma puede caer aquí. Bueno, algunos lo consideran como sí, otros que no. El asma y la bronquitis crónica. Pero bueno, ahora vamos con las enfermedades restrictivas. En las enfermedades restrictivas tenemos una disminución de la complacencia. Esto es porque no se puede expandir el alvéolo. ¿Y por qué no se puede expandir el alvéolo? Generalmente porque tenemos infiltrados inflamatorios en el alvéolo. Bueno, en el alvéolo y en el pulmón. Por ejemplo, una enfermedad restrictiva pulmonar es la fibrosis intersticial idiopática. La fibrosis intersticial idiopática tenemos fibrosis, aquí del pulmón, fibrosis y un infiltrado inflamatorio. Entonces, si el alvéolo está fibrótico, o bueno, si el pulmón está fibrótico, pues no es tan fácil expandirlo. O sea, tenemos un montón de cosas ahí dentro del pulmón que están impidiendo que el alvéolo se expanda. Entonces, al tener una fibrosis intersticial, tenemos como si estuviera más duro el pulmón. Entonces, cuesta más trabajo expandir los pulmones. Entonces, en las enfermedades restrictivas, cuesta más trabajo o es más difícil expandir el pulmón.
Entonces, este tiene una disminución de la complacencia, porque complacencia es qué tan fácil podemos expandir un pulmón. El paciente que viene con una enfermedad restrictiva pulmonar cuesta mucho más trabajo expandir el pulmón, no en todas las enfermedades restrictivas, pero en las que están por infiltrados, como la fibrosis intersticial o la sarcoidosis o así, que hacen que el pulmón esté como más rígido, cuesta más trabajo expandir al alvéolo. Entonces tiene una disminución en la complacencia. Entonces esta se va a ver así, porque tiene disminución en la complacencia. Entonces, cuando estamos leyendo las gráficas de complacencia, estamos leyendo cuánto cambia el volumen cuando cambia la presión. Por ejemplo, para este alvéolo, ya voy a borrar aquí. Entonces tenemos tres pulmones. El pulmón de un paciente normal, el pulmón de un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Aquí está la tráquea, aquí está el bronquio, aquí está el pulmón. Y el paciente con enfermedad restrictiva. Aquí está la tráquea, bronquio, pulmón. Entonces, ¿cómo leemos estas gráficas? En un paciente normal, que es la que está aquí, un cambio en la presión, aquí va a cambiar la presión, un cambio en la presión nos está dando cierto cambio en el volumen. Mientras ponemos aire, que estamos metiendo presión, al poner aire aquí, estamos metiéndole presión al alvéolo. Y al meterle presión, estamos expandiendo el alvéolo. Entonces, un cambio en la presión nos está dando un cambio en el alvéolo, en el volumen del alvéolo. Mientras aumenta la presión, va aumentando el volumen del alvéolo. Ahora, en un EPOC, aquí igual le estamos metiendo aire al paciente, pero como el pulmón ya no tiene la tendencia o tiene pérdida de la tendencia a colapsarse, pues es más fácil expandir este pulmón. Entonces, un cambio en la presión igual nos da un cambio en el volumen, pero este cambio es un cambio mayor en el volumen del pulmón. Por ejemplo, aquí vamos a sacar la pendiente. Si recordamos, la pendiente es cuánto cambia Y cuando cambia en X. El eje de las 10 es el volumen y el eje de las X es la presión. Entonces esta tiene este cambio en la presión y este cambio en el volumen. Mientras que esta tiene este mismo cambio de presión, y tiene un mayor aumento de cambio en el volumen. Entonces tiene igual cambio de presión, para esto que estamos viendo tiene igual cambio de presión y tiene más cambio en el volumen. Al tener más cambio en el volumen, porque tiene un mayor cambio en el volumen, porque es más fácil expandirlo. Esto es que tiene mayor complacencia. Y es al revés para el paciente con una enfermedad restrictiva. Cuesta más trabajo expandir el pulmón de un paciente con enfermedad restrictiva. Aquí tenemos el cambio en la presión y este mínimo cambio en el volumen. Entonces, este tiene disminución de la complacencia. Entonces, aquí estamos sacando la pendiente. Digamos, la complacencia es la pendiente de la gráfica que se genera al graficar presión en el eje de las X y volumen del alvéolo en el eje de las 10. Entonces, complacencia aquí es cambio en el volumen entre cambio en la presión. Entonces, en todos vamos a agarrar el mismo segmento de presión para comparar las complacencias. Lo que va a cambiar es el volumen. La presión, pues, nosotros decimos qué presión le ponemos. Bueno, más o menos, el paciente respira y así. Pero aquí, nosotros agarramos el segmento de presión que queramos. Por ejemplo, yo agarré pero podemos agarrar, por ejemplo, presión de aquí a acá o presión de aquí a acá. Entonces, el segmento de presión que queramos, solo que hay que agarrar el mismo. Si agarramos pues agarramos para esta curva y para esta curva y para esta curva. Si agarramos este segmento de presión para esta curva y para esta curva y para esta curva. Entonces aquí no va a cambiar la presión, a los tres pacientes estamos agarrando el mismo segmento de cambio de la presión y lo que va a cambiar es el volumen. Entonces aquí la complacencia para el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tenemos el mismo segmento de cambio de presión, pero tenemos un mayor aumento de cambio de volumen. Entonces más cambio en el volumen. Aquí este mismo segmento, pero este subió de aquí a acá en volumen y este subió de aquí a acá. Este volumen, no lo puse muy claro, pero este volumen es mayor, este cambio en el volumen es mayor que este cambio en el volumen. Entonces, un cambio en el volumen y si no cambia la presión, es un aumento en la complacencia. O sea, es más fácil expandir a este alvéolo. El paciente con enfermedad restrictiva, aquí igual agarramos el mismo tramo de presión, este que está aquí, este que está aquí. Entonces la complacencia aquí es igual
al cambio en el volumen entre el cambio en la presión, pero este cambio en el volumen es mucho menor. Aquí pasamos de aquí a acá, esta es la diferencia, y la diferencia de aquí a acá, esta diferencia o este cambio en el volumen es menor para este mismo cambio de presión. Entonces, aquí es menor. Entonces, si dejamos igual el cambio en la presión y el cambio en el volumen disminuye la complacencia. Esto es más difícil expandir el alveolo de este paciente con enfermedad pulmonar restrictiva. Ahora, entonces podemos decir que la complacencia es cuánto cambia el volumen cuando cambia la presión. Aquí el volumen cambió de aquí a acá cuando hicimos este cambio de presión para un paciente normal. Para un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, para este mismo cambio de presión de aquí a acá, para este mismo cambio de presión, el volumen cambió más, entonces aumentó la complacencia, porque es más fácil expandir el alveolo. Para un paciente con enfermedad pulmonar restrictiva, para este mismo cambio de presión, de aquí a acá, o sea, de aquí a acá, tenemos un menor cambio en el volumen. Entonces disminuye el cambio en el volumen para el mismo cambio de presión. Entonces disminuye la complacencia. O sea, es más difícil expandir el pulmón del paciente con enfermedad restrictiva. Nos vemos en el siguiente video.